Gracias. Bueno, a ver, si hay algo que no estudiamos en ingeniería, es filosofía. Pero este señor seguro todos lo conocen, ¿no es cierto? Sócrates, año 400 y pico antes de Cristo. Sócrates era un tipo que se la pasaba haciéndose preguntas, con el objetivo de conocerse a sí mismo. Y después de toda una vida hacerse preguntas, llegó a una conclusión contundente. Solo sé que no sé nada. ¡Wow! Yo creo que muchas cosas no cambiaron. Entonces me propongo, por ejemplo, que no sabemos comer. Entonces el sistema nos dice qué comer. Nos da alimentos transgénicos, comida chatarra, un montón de porquerías y químicos. Y como somos lo que comemos, eso está en nuestras células. Así que, ¿cuál es el resultado? En un extremo, más del 10% de la población mundial padece obesidad. En el otro extremo, más del 15% de la población mundial padece desnutrición. Y decenas de niños mueren por día por causas relacionadas con el hambre. El hambre y las enfermedades constituyen un gran negocio, habrán de saberlo. Otra cosa que no sabemos, por ejemplo, es qué hacer con nuestro tiempo libre. Entonces el sistema nos dice qué hacer. Nos vende televisión basura, medios de comunicaciones, nos dicen qué gastar nuestro dinero en entretenimiento. Tampoco sabemos, por ejemplo, sobre economía. Entonces el sistema nos obliga a trabajar como esclavos de la sociedad de consumo, el capitalismo salvaje, correr atrás del dinero, del poder, matarnos entre nosotros. El resultado, el 20% del mundo tiene el 80% de la riqueza y casi la mitad del mundo vive con menos de $2 diarios. Entonces yo me pregunto, ¿qué rol cumple la educación en todo esto? Porque todos provenimos de un sistema, de alguna manera. Si conseguimos niños mejor educados, vamos a tener adultos que sepan tomar mejores decisiones, que se puedan conocer a ellos mismos y tal vez puedan ser más felices, que dicen que es el objetivo de la vida, ¿no es cierto? Entonces, esta señora es Eleanor Roosevelt, sosteniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, año 1948. Este documento le da mucha importancia a la educación, de hecho, la declara como un derecho humano. Y en su artículo 26 dice, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita. Todo muy lindo en la teoría, pero en la práctica el 20% de los adultos en el mundo son analfabetos. En Argentina el porcentaje es menor, pero son 700.000, lo cual no es poco. ¿Y tiene alguna razón de ser esto? Podemos encontrar por qué ocurre. Piensen en alguna palabra que esté relacionada con todo esto. Algo que tenga que ver con todo el problema del sistema, etc. Al que se le vino a la mente la palabra dinero, viene por ese lado. No porque sea difícil de resolver, no porque no se pueda resolver, para nada, sino porque en gran medida no todo el mundo les interesa. La realidad es que para los gobernantes es mucho más fácil gobernar gente que no esté educada. Por otro lado, los dueños de los países, que no son los políticos, son los grupos económicos a los cuales responde el poder político, prefieren que todo siga así. Además, el propio sistema educativo está a merced del mercado, es dependiente del mercado. Eso nos da muy poca independencia. Claramente hay soluciones. Entonces, obviamente, el sistema que tenemos hasta acá ya no sirve. Tenemos que hacer un cambio, porque si seguimos haciendo siempre lo mismo, no vamos a poder obtener resultados diferentes. Pero bueno, los invito a recorrer un poco algunos temas de donde parte este sistema, porque claro, llegamos hasta acá por alguna razón, de alguna manera, y vamos a analizar un poquito algo que se pueden transformar en fallas. Pero en principio, el sistema tuvo una razón de ser que tiene que ver con dos partes. Un fin económico, que es insertar personas en el mercado laboral, básicamente, y que formen parte del engranaje de la sociedad. Y por otro lado, un fin cultural, que tiene que ver con la transmisión de valores culturales, que es dependiente de cada pueblo, de cada idiosincrasia, ¿no? Esto es un poco la idea general. Si lo vimos en perspectiva, en una línea de tiempo, agarramos los últimos 5 siglos, en el siglo XVI la educación tenía que ver más con la religión que otra cosa. En el siglo XVII aparecen los primeros ideas y conceptos modernos sobre pedagogía. Recién en el siglo XVIII, la educación se pone al servicio de las naciones, de los gobiernos. Recién en esa época, en época de despotismo ilustrado, revolución industrial, la sociedad pasa a dividirse de esta manera en educados y no educados. ¿Bien? En el siglo XIX se transforma en un modelo fabril y militar, dividido por sexos, por edades, por materias, evaluaciones de desempeño, todo bien medido con el objetivo de estandarizar a las personas. El sistema nos prepara para ser estándares. ¿Bien? Y fue un siglo de grandes cambios, lógicamente. Imagínense, no sé, cosas que hayan pasado a nivel social, cultural. En el siglo XX, ni hablar. Internet, globalización, cosas que nosotros vivimos, todo lo que estamos acá, nacimos en ese siglo, obviamente.
no se modificó demasiado, pero en el siglo XXI nos dimos cuenta que un montón de cosas que estaban pasando no habían cambiado, porque estamos usando un modelo que más o menos como lo conocemos es del siglo XVIII, no se modificó mucho en el siglo XIX. Todos los profesores que están en este momento educando se educaron en el siglo XX y no tenemos demasiadas modificaciones radicales en el siglo XXI. Obviamente estamos usando herramientas antiguas para formar personas que van a utilizar y van a hacer tareas que todavía ni siquiera conocemos. ¿Se entiende la problemática? O sea, es bastante más profunda que esto. Entonces, vamos a plantear algunas cosas que tienen que ver con los paradigmas del modelo, en cosas en las que se basa claramente el modelo, poniendo un poco bajo la lupa, ahora sí esto, bien orientado a lo universitario, ¿no? El modelo de la universidad de educación superior. Primero, algunas cosas que se hablaron hoy. Los planes de estudio quedan rápidamente obsoletos. Es muy difícil ir al ritmo, especialmente en carreras de tecnología, ingenierías, etc. Esto, lógicamente, no es es un problema en sí mismo, podemos llegar a decir. Por otro lado, desde que somos chiquititos, 3, 4 añitos, empezamos en el jardín, hasta que obtenemos un título de grado, necesitamos 20 años de educación. A la velocidad que corre esto, la perspectiva del tiempo es complicada, no es muy motivador, desmotiva, como dirían algunos. Esto produce en gran medida una alta tasa de abandono, una tasa de abandono que tiene que ver con problemas que tiene la gente, que prefiere hacer otra cosa, lo que sea. Entonces, bueno, la gente no está motivada a continuar. El índice de deserción en Argentina, la educación superior, es bastante alto. Además, nunca aprendemos lo suficiente, porque el conocimiento se adquiere de manera exponencial, se adquiere de manera lineal, o sea, una cosa tras de la otra, aprendemos una cosa, después otra, pero el conocimiento se genera de manera exponencial, no lineal. Entonces, el conocimiento aparece en todo momento, pero tenemos que adquirirlo uno atrás del otro, no tenemos alternativa. Eso es una limitación, hace que los planes de carrera, etcétera, no puedan meter más conocimientos en el mismo tiempo. Eso también nos limita. Por otro lado, un título no está, de ninguna manera garantiza el éxito profesional, mucho menos el éxito personal. En algunos casos se sobreestima el valor de los títulos, en algunos casos incluso se subestima el valor del conocimiento que no adquiriste formalmente. Esto trae aparejado otras cosas, por ejemplo, la cultura del exitismo. En este mundo, si no sos exitoso, no existís. ¿Bien? Es un problema bastante grave, porque si te va mal en las cosas, sos un perdedor, no sé, sos un vago, no te da la cabeza. ¿Bien? De hecho, al programa, al momento que estamos estudiando, se le llama carrera. A ver, carrera, ¿quién le puso este nombre? ¿Más exitista que esto? Esto obviamente es una falla bastante estructural del paradigma. Aparecen cosas como el verticalismo, las jerarquías, que el verticalismo y las jerarquías producen mucha resistencia, especialmente en las generaciones más nuevas, la generación Y. Verticalismo, jerarquía, igual resistencia. Además, la transmisión de conocimiento unidireccional, que es alguien enseña, alguien absorbe como si fuera una esponja, genera pasividad del otro lado. Si me da la comida masticada tampoco sirve. Y así otras cosas que van pasando que exceden a esto, pero por ejemplo, la desigualdad de acceso a la educación. No es lo mismo si uno vive lejos o cerca de una ciudad, si uno tiene recursos económicos o no. Es un problema también. Claramente hay desigualdad en el acceso. Y finalmente, la vida no es un camino derecho, unidireccional y unidimensional. No es que uno nace, crece, estudia, se casa, tiene hijos, compra un auto, adopta un perro, después se muere de viejito. No funciona así. La vida es más parecida a un laberinto. Es más parecida. Uno crece y mientras crece se educa. Mientras se educa está en la facultad, se pone de novio, justo trabaja. Después cambia de novio, después cambia de trabajo. Y después vuelve a pasar, y va para atrás, va para adelante, tiene un problema de salud. Eso es la vida. Y el sistema está preparado para otra cosa. No está preparado para ese tipo de realidades. ¿Bien? Entonces me pregunto, si todo esto está así, ¿para qué vamos a la universidad? ¿Cuál es el objetivo cuando pensamos en ir a la universidad? Vamos a hacer un checklist. A la gente de ingeniería nos encanta hacer checklist, dígame la verdad, ¿no? Nos encanta hacer lista de cosas. Por ejemplo, yo digo que, primero, fundamentalmente para aprender lo que nos gusta. Que todos queremos eso, queremos aprender sobre lo que nos gusta. Muchos directamente piensan que una vez que tengan una sílaba, una letrita adelante de su nombre, doctor, ingeniero, no sé cuándo, eso van a tener respeto social, van a ganarse el respeto de la gente. Además, algunas personas solamente lo piensan en cuestión del mejor empleo. Tengo que estudiar porque me ascienden en el trabajo, la escala salarial me beneficia, y lo piensan por ese lado. En algunos casos por presión familiar, ¿o no? Mamá, papá son universitarios, entonces eso produce una presión muy grande en mí que tengo que salir a repetir el modelo de mis padres. Y esto también, seamos sinceros, tiene onda decir que uno va a la universidad, ¿no? Y algunas carreras como, estudias licenciatura en no sé qué cosas, eso es físico nuclear, ingeniería aeronáutica, como que tiene mucha onda, y como está bueno decirlo. Entonces, mucha gente transforma en estudiantes todo el tiempo solamente porque está bueno decir que uno va a la facultad.
Y aparte la gente te dice, pero eso es re difícil. Bueno, pero esto tiene que ver también con, hablamos ahí de la persona, ¿no? El alumno que toma una lección. Y el docente del siglo XXI, ¿qué rol cumple? A ver, el docente no es útil, el educador no es útil si no agrega valor, y mucho menos ahora. Entonces vamos a hacer una lista de cosas que no queremos de un educador. No queremos, por ejemplo, que me cuente lo mismo que hay en un libro. Gracias, no hace falta, lo puedo leer yo. O sea, ¿qué valor estás agregando ahí? No quiero que me leas lo que es un apunte, una presentación cuando venís a la clase. No, gracias. No sirve eso, no agrega valor. No agrega valor que me transmitas tus frustraciones. Tengo las mías, voy a terapia, gracias, no hace falta. Si querés te recomiendo un terapeuta bueno. Y por otro lado, pareciera que hay una necesidad de humillar a los estudiantes en muchos casos. Me van a decir que nunca sufrieron la agresión o el maltrato de un docente. Esto es bastante grave también. Pero sí necesitamos educadores para algunas cosas, como por ejemplo para transmitir su experiencia, como por ejemplo para mostrarnos el camino a seguir, porque ellos ya lo recorrieron y lo conocen, y ahí agregan valor. Necesitamos, sí, educadores para que nos guíen en el proceso de pensamiento, porque conocen todos los temas que hay alrededor, además de ese en particular. Y además nos permite salir de situaciones de estancamiento. Tengan en cuenta que los docentes, los educadores, los profesores de los que más nos acordamos son los que nos hicieron sentir que teníamos algo especial, que teníamos un gran potencial. De eso nos acordamos muchos. Mientras otros docentes tienen pánico de que los estudiantes les enseñen algo. Y el caso argentino es muy especial, particularmente, ¿no? Porque en Argentina somos muy generalistas, el profesional argentino es generalista, cuando en el mundo la especialización es la tendencia. Y esto produce que además nuestra realidad cotidiana, económica, social, la necesidad de adaptación, lo atamos con alambre, bajos recursos, apoyarse en el otro, cambios económicos, eso produce que el profesional argentino tenga una característica muy particular. Yo no sé si es bueno o malo esto, pero me recordó una frase de un libro de Robert Heinlein que se llama Tiempo para amar, autor de ciencia ficción, que dijo algo así como que el hombre debería poder hacer de todo. No sé, construir una pared, darle de comer a un chico, escribir una poesía, un montón de cosas, y termina diciendo, la especialización es para los insectos. Más allá de la metáfora, que obviamente la entendemos del autor, puede ser que sí, puede ser que no, pero es verdad que en algún momento nos dimos cuenta que estábamos enfocándonos tanto en nuestras cosas, los profesionales, los estudiantes, los profesores, que la gente empieza a pensar que lo que tiene es lo único, lo más importante de la galaxia. ¿Se entiende? Y dejamos de pensar en algo como que es parte de un sistema, un enfoque más holístico. Se pierde un poco eso, se pierde la perspectiva. Y esto es lo que complica las cosas. Pero no son todas malas noticias, ¿eh? No es que yo vengo acá a contarles, bueno, para eso vamos a leer el diario y ahí tenemos malas noticias para tirar para arriba. Por ejemplo, las autoridades de los sistemas en muchos casos están bien persuadidos, están en situación y saben que esto hay que cambiarlo y hacen cosas. Particularmente en esta universidad hay una gran voluntad de cambio. Además, imagínense, todos ustedes han escuchado estas noticias, también motiva el cambio. Muchos docentes sufrieron este modelo y quieren cambiarlo. Es simple. Y además, les cuento algo. La evolución no es opcional, es una ley universal, lo sabrán. ¿Y hay ideas para esto? ¿O solamente queda una palabra, mira, cambiemos, vamos a cambiar el mundo, y queda ahí? Hay muchas ideas. Imagínense, en vez de verticalismo, horizontalidad educativa. Usemos material audiovisual, aprendamos con documentales, con todo lo que tenemos, lo que nos da hoy en día la tecnología. Generemos interactividad en los grupos, motivación de la curiosidad. El ser humano es curioso por naturaleza, motivemos eso. Usar el hemisferio derecho del cerebro, integrar los dos hemisferios, fomentar la creatividad, el pensamiento lateral, aunque uno piense que la ciencia es excluyente de eso, no, para nada. Usar adecuadamente las tecnologías, que no me refiero a repartir netbooks a todos los chicos, no es eso, el uso adecuado de las tecnologías. Por otro lado, autoaprendizaje, porque todo aprendizaje es autoaprendizaje, pero guiado, cambia el paradigma. Divertirnos mientras aprendemos, también es muy importante. Se puede, no solamente los chicos pueden divertirse mientras aprenden, nosotros también, solamente hay que buscarle la vuelta. Y además, estimular la inteligencia en lugar de estimular la memoria. Este señor, Paulo Freire, uno de los más grandes educadores de la historia de la humanidad, para mi gusto, pero decididamente uno de los mejores del siglo XX, dijo algo muy contundente como concepto que legó. Dijo, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. ¿Por qué? Porque no podemos responderle y enseñarle cosas a personas que nunca se lo preguntaron. ¿Bien? Entonces, primero tenemos que lograr que las personas se hagan las preguntas correctas para que quieran respondérselas. Esto es un concepto básico de pedagogía, pero pareciera que no está demasiado aplicado. A ver, en líneas generales, tenemos que cambiar algo. Si queremos cambiar algo, tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que salir, poner las manos en la masa y empezar a hacer las cosas, hacerlas nosotros mismos. Nadie las va a venir a hacer por nosotros. La educación obviamente puede ayudarnos en esto, pero no podemos permitir, nuestra generación, no puede permitir que nuestros hijos crezcan y vivan en un mundo
que dedica más dinero a la producción de armas que a la salud y a la educación. No queremos eso. Entonces tenemos que ser motores del cambio. Y en este siglo, en la edad moderna, la más moderna de todas, que es esta, la que tenemos ahora presentes y la única que conocemos además, el verdadero cambio, la verdadera revolución, es personal, es uno a uno. Cambiándonos a nosotros mismos, por medio de la educación podemos ayudarnos mucho, podemos conocernos mejor, podemos lograr hacer evolucionar nuestra conciencia. De esa manera podemos empezar a producir el cambio, podemos empezar a influir positivamente en la vida de los demás. Y con la educación, que nos va a permitir todo esto, puede ser una gran herramienta, porque nos va a permitir todas estas cosas que dijimos. Y tenemos que hacerlo nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿se entiende? Esto es muy importante. Entonces, como para darle un cierre a todas las temáticas de problemáticas que dijimos, sí, hay un montón de cosas en contra, hay un montón de cosas a favor, pero tenemos que ayudarnos entre todos, porque ya no podemos salir a hacer revoluciones, ni podemos... No, hay cosas que ya sabemos que no funcionan. Entonces, con la educación vamos a poder conocernos a nosotros mismos, vamos a poder crecer, vamos a poder hacer un montón de cosas, y de esa manera, entre todos, ayudándonos, pero con un cambio personal, vamos a poder cambiar el mundo. Muchas gracias.